Respecto a los que ya están por acá, vamos a iniciar inmediatamente. El día de hoy vamos a organizarnos, quizá en la primera presentación vamos a hablar un poquito de, en términos generales, la cooperación internacional, ¿ya? Las tendencias de la cooperación internacional. Luego vamos a conocer un poquito más al detalle lo que es la cooperación europea, las estrategias de cooperación tanto bilaterales como regionales de la cooperación europea. Ahí vamos a conocer en el texto del acuerdo de asociación y en el pilar de cooperación cómo quedó recogido el tema de la cooperación. Vamos a analizar el tema también de la cláusula evolutiva, que yo creo que ustedes lo pidieron, cómo quedó contemplado. Le voy a pedir ahí favor a que me auxilie Rubén. Ese es el tema que va a ver él en el acuerdo, cómo se abordó el tema de la cooperación, analizar tal vez el caso del apoyo que ahí se puede detectar de las pequeñas micro, pequeñas y medianas empresas como un actor fundamental en el desarrollo económico de los países de Centroamérica y por la importancia que tienen en el comercio regional. Lo mencionábamos anteriormente, alrededor del 65-70% del comercio son promovidos por estas empresas. Entonces es importante ver cómo se recogió en el acuerdo. Y por último, ya estaríamos viendo en la mañana el tema de los esfuerzos que está haciendo Centroamérica para que efectivamente esa cooperación se aproveche, digamos, al 100%, y de ahí entonces retomar en su propuesta que tiene de alineamiento, armonización y apropiación de la cooperación de acuerdo a las grandes tendencias mundiales que vamos a ver inmediatamente. Ahora me va a ayudar Rubén con las diapositivas. Ok, ¿cuáles son los antecedentes generales del tema de la cooperación? En primer lugar, debemos de tener mucho conocimiento de lo que es la OCDE, que es la organización que aglutina a los países más desarrollados y que tienen posibilidades de transferencia de asistencia técnica, asistencia financiera, etcétera. Entonces yo creo que es importante que empecemos a conocer, digamos, esta organización, 34 miembros. Vamos a ver ahí más adelante también que ya ahí, imagínense ustedes, ya participan países como Chile, y en este momento incluso a nivel de Centroamérica ya hay países como Costa Rica que están empezando a hacer sus gestiones para ser aceptados en la OCDE, porque ellos ya están en posibilidades de, obviamente, conformarse también en países cooperantes. O sea, no vas a recibir cooperación, sino también va a dar cooperación, Costa Rica, ¿ok? Muy bien, entonces la OCDE, 34 estados. Entonces, el objetivo es coordinar sus políticas económicas y sociales. Fue fundada en 1960 y su sede central se encuentra en París. La OCDE es la sucesora de la OEC, Organización Europea para la Cooperación Económica, resultado del Plan Marshall y de la Conferencia de la 16ª Conferencia de Cooperación Económica Europea 48 y 60. Su objetivo era el establecimiento de una organización permanente encargada, en primer lugar, de garantizar la puesta en marcha de un programa de recuperación conjunta. Probablemente hay esquemas de cooperación previos, pero este, digamos, es el más importante, que parte precisamente después de la Segunda Guerra Mundial. Entonces, cómo se empezaban a organizar los países para poder promover esquemas de cooperación que les permitieran la recuperación de digamos, esas dos experiencias bélicas. Por favor, Rubén. Luego, perdón, ahí ya no me dio chance de cambiar el título.
Pero bueno, los objetivos, esos son los objetivos de la OCDE, son contribuir a una sana expansión económica en los países miembros, así como no miembros en vías de desarrollo económico. El otro, favorecer la expansión del comercio mundial sobre una base multilateral y no discriminatoria conforme a las obligaciones internacionales. Y el otro objetivo es realizar la mayor expansión posible de la economía y el empleo y un progreso en el nivel de vida dentro de los países miembros, manteniendo la estabilidad financiera y contribuyendo hacia el desarrollo de la economía mundial. Es decir, son países desarrollados, con capacidades, que están viendo la expansión económica, pero también donde pueden, digamos, empezar a definir las políticas de cooperación de estos países hacia los países en vías de desarrollo. Por favor, Rubén. El 30 de mayo de 2013, la OCDE decidió abrir el proceso de negociaciones para el ingreso de Colombia y Letonia en el mismo en que se encuentra Rusia desde 2007. Por otro lado, se prevé que el proceso de negociaciones para el ingreso de Costa Rica y Lituania se abra en 2015. Es decir, dentro de la OCDE, como decía a un inicio, y esto yo creo que es interesante conocerlo, porque Costa Rica, país de la región centroamericana, pues está aplicando para formar parte de la OCDE. ¿Cuál podría ser, digamos, la razón de ello? Porque cualquiera me puede decir, bueno, pues si son los países más desarrollados, ahí están Alemania, Gran Bretaña, Francia, Italia. Bueno, ¿y qué hace Costa Rica por ahí? Pensemos, ¿qué podría estar pasando, digamos, con el caso de Costa Rica? La Unión Europea está considerada como una organización participante, porque no solo participan digamos, países, sino también organismos internacionales de cooperación. Entonces, los países miembros de la Unión Europea participan cada uno por su lado, Alemania, Italia, les decía, ¿no? Pero también la Unión Europea como tal es considerada como una organización participante, o sea que hay colaboración vía directa, digamos, de estos países, y hay cooperación de la Unión Europea vía este esquema regional. Pero es interesante conocer el caso de Costa Rica, ¿verdad? Es decir, Costa Rica, bueno, Chile ya pertenece, pero Chile ya es un país considerado, perdón, del primer mundo, un país desarrollado, con altas capacidades internas institucionales que les permiten perfectamente pasar de un gobierno, digamos, de corte liberal como que en este momento se tiene, a un gobierno anterior de Bachelet, que le podríamos considerar como social cristiano. Entonces ahí no hay ningún problema, ¿verdad? Puede venir el gobierno que venga, pero sus instituciones son tan fuertes y su esquema de gobierno es tan fuerte que se mantiene su política económica, se mantiene su política exterior, las instituciones le dan fortaleza, digamos, a su esquema de gobierno. Pero bueno, ¿alguien tiene alguna idea de por qué Costa Rica está solicitando hacerlo? Si no, pregunto yo. Vamos a ver, ¿por qué cree usted? Usted, cuénteme, sí. No, aquí estamos, o sea, lo que usted dice, bueno, ¿y qué está haciendo Costa Rica? Bueno, es de conversar, ¿verdad? De ponernos a pensar y acostumbrarnos a deliberar y a decir, bueno, lo que yo pienso, eso puede ser que no esté ajustado a la verdad, ¿verdad? Yo creo que aprendemos todos aquí. ¿Qué idea tienes? No, sinceramente no sé por qué. ¿No? ¿Alguna idea? Siendo de Centroamérica. ¿Quién tiene alguna idea? Pues no dicen ningún título, ¿verdad? Pero es cuestión de sacar un poquito, digamos, de conclusiones. Yo diría que tal vez por dos razones. En primer lugar, los índices de desarrollo humano de Costa Rica, junto con los de Panamá, ya los posicionan como países que son muy distintos en comparación con los nuestros, digamos, del Triángulo Norte, por decirles algo, ¿verdad? De Honduras, de Guatemala, El Salvador y Nicaragua. O sea, ya se ve
Ellos siempre lo que les interesa es, para ir posicionándose más en la comunidad internacional, marcar algún grado de diferencia, ¿verdad? Entonces decir, bueno, nosotros en algún momento pues estamos en el mismo sistema, pero somos diferentes, tenemos características diferentes. Entonces eso lo está explotando, ¿verdad? Entonces dice, bueno, nosotros, por eso sus altos índices de desarrollo humano, pues entonces ya va siendo objeto, y lo vamos a ver cuando conozcamos ahí el cuadro, por ejemplo, de los montos de la cooperación europea, que dentro de los países que menos tiene ya es Costa Rica, porque Costa Rica ya no es considerado muy elegible para ser beneficiario. Entonces ellos dicen, bueno, si ya no nos van a considerar beneficiarios, tenemos que dar el paso nosotros adelante para que ya nosotros nos consideremos y empecemos a deliberar en el marco, por ejemplo, de la OCDE, a definir aquellas estrategias de la cooperación, el esquema de cooperación mundial que se va a revertir para los demás países. Entonces ya lo posiciona, porque ya está él tomando, al menos hablando, al menos haciendo propuestas sobre hacia dónde debe de vertirse la cooperación y las políticas mundiales. Entonces ya es como Guatemala, que está sentado ahora, tiene su asiento en el Consejo de Seguridad. Ya se le escucha, ya se le oye, se le ve, ya es otro nivel, ¿verdad? Son otras ligas. Entonces, esa podría ser, digamos, una de los por qué. Y el otro es porque efectivamente probablemente ya tiene capacidades de transferencia de cooperación horizontal. Es decir, si lo va a hacer para tomarlo en serio, pues también va a tener que demostrar que tiene posibilidades de transferir conocimientos, ¿ya? Dentro del esquema de la cooperación sur-sur, la cooperación horizontal, ¿verdad? Entonces, ese es otro también diría yo, de las condiciones que imperan como para que Costa Rica esté haciendo estas gestiones. Ahí me quiere ayudar Rubén con algo. Solo un comentario adicional sobre el tema de Costa Rica. Pues todos supimos hace algunos meses que Costa Rica había lanzado su candidatura a la Dirección General de la OMC. Eso ya indica pues el nivel de percepción que tiene el país y lo que representa el país, digamos, a nivel internacional en el tema de comercio. Y yo tuve oportunidad, creo que Ronnie también, no sé si el embajador Esteves conoció también a Anabel, ¿verdad? Anabel González, que es la actual ministra de Comercio Exterior de Costa Rica y fue la negociadora en el CAFTA, ¿verdad? Y desde esa época, o sea, estamos hablando de 10 años, ya se veía que Anabel traía ese ímpetu, ¿verdad? Y esa intención de entrar y efectivamente, como decía Ronnie, de tener presencia. Creo que para nosotros es un ejemplo en el sentido positivo, porque a veces uno dice, pero si yo lo puedo, quizás en Guatemala lo podríamos hacer mejor. Guatemala tiene condiciones y tiene calidad, digamos, humana, profesional, el país, en fin, que puede dar muchísimo más, me parece a mí, que Costa Rica. Sin embargo, Costa Rica, país pequeño, miren a dónde va, ¿ah? Y Anabel estuvo, creo que cerca, ¿verdad, Ronnie? No se fue en el quinto lugar, digamos, de la selección, ya para ser una directora general de la OMC, que es la Organización Mundial de Comercio, ¿verdad? Entonces, yo diría, positivo es ver los ejemplos de lo que hacen los demás para que nosotros podamos cambiar lo que decía el embajador Esteves ayer, ¿verdad? Esa actitud y esa mentalidad positiva y unirnos y trabajar juntos, primero al interno para luego dar ese paso ya a nivel regional, que será muy importante, ¿verdad?, para el futuro. Gracias. Muchas gracias por la acotación. Justamente es el buen ejemplo del posicionamiento de Costa Rica. Está saliendo de los que reciben cooperación, no, yo quiero meterme a grandes ligas. Y entonces para ostentar o para pretender tener, digamos, dirigir una de las, diría yo, más importantes organizaciones a nivel mundial, como es la Organización Mundial del Comercio, pues obviamente ya no puede mirar, bueno, Costa Rica, no, hombre, ¿qué está haciendo aquí? No, pero ellos ya tienen voz. Y por eso están buscando su posicionamiento, porque están aspirando a dar un paso un poco más arriba. Sí, por favor. Sí, gracias. Bueno, yo también tenía la intención más o menos de mencionar lo que usted estaba hablando, pero no me atrevía, porque muchas veces, como están televisando la cuestión, da un poco de pena.
No, lo que sí es cierto de la política de Costa Rica es que ellos han sido muy pragmáticos. Y un ejemplo de eso es, por ejemplo, en el tratar de ingresar a la APEC. El obstáculo es China. Es que más fácil, más pragmático y más la vía rápida fue cambiarse de China. Además, estaban arriesgando su mina de oro, que es los famosos chips de Intel, en que también les hicieron una jugada, pero Intel les dijo, miren, si no nos cambiamos de China, que es al que yo le voy a vender, no nos van a comprar los chips porque ustedes están reconociendo otra China. Entonces simplemente dijo, bueno, los cambiamos y con eso han ido facilitando y creo que han apresurado bastante. La gente de Polec quizás tiene mayor información de cómo ha sido el proceso de Costa Rica para entrar a la APEC, pero van un poquito más a lo seguro, ¿no? No estoy diciendo que Guatemala tenga que cambiar de China para eso, porque pueden haber otras fórmulas, pero ellos se fueron por lo rápido, ¿no? Entonces yo creo que para entrar a las grandes ligas, como ellos están tratando de hacer, pues están buscando esas formas pragmáticas y por supuesto tirándole a los patos más altos para poder tener pues un mayor nivel, ¿no? Y lo tienen, porque tienen nivel educativo, económico y todo eso. Yo no creo, no creo que solo la oposición de China a que Costa Rica ingrese a la APEC pueda incidir ahí, porque la APEC hace varios años, te recordarás que en la época cuando Gabriel Orellana era canciller, en la época del FRG, entraron, como llegan muchos, con el ímpetu de abrir nuevas embajadas y consulados y qué sé yo, y al año de estar acá se les esfuma la idea porque miran que no tenemos dinero, pero en esa ocasión estaban muy deseosos de abrir una embajada en Singapur, otra en Kenia, en Sudáfrica y no sé dónde más. Dentro de todo esto entonces se hizo un replanteamiento, de hecho, de la misión en Nueva York. Yo en esa época estaba allá. Les hicimos ver una serie de consideraciones sobre la mayor conveniencia de ciertos lugares sobre otros, en este caso de Tailandia sobre Singapur, especialmente en cuanto a los costos y en cuanto a la ubicación, o sea, a lo que Tailandia es, pues un país normal, no una ciudad-estado como es Singapur, ¿verdad? Un gran centro financiero. Pero fuera de eso, entonces, se habló también que esto iba a poder ser un empujón para que Guatemala pudiera acceder a la APEC. Yo mismo tuve que elaborar, porque el canciller Orellana me lo pidió a mí, que elaborara todo un proyecto de la apertura de la embajada en Bangkok. Recuerdo que fue un proyecto de 250 hojas, en donde había un capítulo dedicado a la APEC. Y ahí me encontré con algo que es muy interesante y por eso lo estoy mencionando. La APEC puso como que en stand-by el ingreso de nuevos socios. A nivel de la América Latina, el último que estaba en la lista de espera era Ecuador en esa época. Como te decía, Carlos, no niego que China pueda ser un obstáculo, pero no creo que sea el único obstáculo, porque China solo es uno entre otros. O sea, la APEC no es solo China. Además, todos los estados costaneros en el Pacífico son miembros de aquello, especialmente los más ricachones, ¿no? Tienen, como en cualquier organismo internacional, tienen sus buenas cuotas de poder. Entonces, por un lado, los Estados Unidos o Japón y esos podrían también acuerpar a estos, pero la organización entró en un estado así como que de stand-by, que antes de admitir nuevos miembros tenían que reorganizarse, una serie de consideraciones que ellos tenían ahí. Y es más, al día de hoy no creo que Ecuador, no estoy muy seguro si Ecuador ya lo admitieron como miembro de aquello, creo que todavía no, pero si la situación es esa, pues no es que porque la China, que por las relaciones con Taiwán, ahí hay más cosas de por medio que vienen de la organización. Sí, muchas gracias, embajador, por sus reflexiones. Muy bien, vamos a ir un poquito más adelante. Ya analizamos un poquito el caso de Costa Rica, pero por la metodología y los temas que tenemos que ir abordando no vamos a profundizar un poquito más en ello. Solo era, digamos, una especie de reflexión porque nos interesa a los centroamericanos. Bueno, ok, entramos ahora a ver las grandes declaraciones mundiales
Tenemos una organización que es la OCDE, 34 países, procesos de admisión, etcétera, etcétera. Pero también hay, digamos que paralelamente se han venido desarrollando reuniones a nivel mundial que se han recogido en declaraciones. Estas son, digamos, hay más, pero digamos que estas son algunas de las más importantes que nosotros debemos de conocer, así muy sucintamente, qué se ha abordado ahí, cuáles han sido, digamos, los lineamientos que de ahí han salido y cómo ha influido para que nosotros los centroamericanos pues pensemos también en un plan, pensemos en una estrategia de cooperación, cómo lo ha considerado la OCDE, también cómo lo analiza estas grandes tendencias que se reflejan acá en estas declaraciones. El propósito de apropiación, armonización y alineación de la cooperación internacional es lograr que toda la asistencia oficial al desarrollo de la ODA llegue en mejores niveles cualitativos y mayores niveles cuantitativos a aquellos de mayor potencial de desarrollo de los sectores menos favorecidos de acuerdo a las prioridades establecidas en los programas nacionales de desarrollo. Ya se empieza a hablar de programas, de la necesidad de tener programas nacionales de desarrollo. Y ya empezamos aquí a familiarizarnos con la tendencia de la armonización, ya, de la apropiación, de la alineación de la cooperación. Es decir, si no hay ningún tipo de reflexión en cuanto a la cooperación, pues entonces nosotros nos convertimos única y exclusivamente en objetos de la cooperación, no en sujetos, ¿verdad? Y aquí el tema es, muy bien, viene la cooperación, pero ¿cómo la alineamos? ¿Cómo nosotros tenemos necesidad también de montar un programa nacional de desarrollo? Y sobre ese programa nacional de desarrollo, alineamos la cooperación. Alinearla es como ordenarla, la armonizamos y nos apropiamos de esos procesos para que efectivamente, o para que la cooperación sea más eficiente y pueda contribuir positivamente. Pues si no, viene la cooperación, va, y nosotros igual, o peor, ¿verdad? Muy bien, adelante. Entonces la cumbre de Monterrey, esa es en el 2002, no vamos a ir hasta atrás, ¿verdad? La cumbre del milenio y todo ese tipo de cuestiones, no, un poquito más recientemente. La cumbre de Monterrey de 2002 es la primera reunión de alto nivel sobre alineación y armonización de la cooperación. Luego viene la de Roma del 2003, así como los compromisos de la Declaración de París, que es la segunda reunión de alto nivel, da orientaciones a los socios para el desarrollo y llamado a acciones concretas. Digamos, en términos generales, eso es lo que buscan estas tres instancias mundiales. Ahora bien, el consenso de ahí está. El consenso de Monterrey sobre financiamiento para el desarrollo crece con la adhesión de 92 países y varios organismos internacionales. La Declaración de París, o sea, después de Monterrey, ya que empezó con 30 y algo, tal vez no tiene batería. Sí, algo de lo que más tal vez se escucha en la jerga, digamos, de la cooperación, dice, bueno, y la Declaración de París, y de acuerdo a la Declaración de París, esto es, ¿verdad? Entonces antes la cumbre de Monterrey del 2002, que es la primera reunión, luego viene Roma 2003, y la de París, que es un hito, digamos, importante en el tema de la coordinación o digamos, la organización del tema de la cooperación internacional. Ahí tenemos 92 países más y varios organismos internacionales, y lo que busca la Declaración de París es de que sí, realmente la cooperación sea eficiente, eficientar estos procesos. Se asumieron compromisos concretos: mejorar la eficacia en el uso de los recursos, fortalecer los sistemas de gestión pública y los de gestión de la asistencia oficial al desarrollo,
Propósito último, maximizar el logro de resultados y acelerar el cumplimiento global de los objetivos del milenio para el año 2015. Híjola, a ver si no vamos tarde, ¿verdad? Pero nos quedan todavía 2 años, 14 y 15, ¿ya? Entonces, esto, digamos, es el objetivo fundamental de la Declaración de París. Dice, bueno, hay que ser más eficientes. ¿Y cuáles son los compromisos? Entre ellos, ¿verdad? Bueno, miren, tenemos que hacer conciencia que hay que mejorar la eficacia en el uso de los recursos, hay que fortalecer los sistemas de gestión pública, eso es con los países, ellos y nosotros, la gestión de la asistencia oficial al desarrollo, y el propósito último es maximizar el logro de resultados y acelerar el cumplimiento global de los objetivos del milenio para el año 2015. Por favor. Bueno, en el consenso de Monterrey, denominado Financiación para el Desarrollo, ahí lo que se buscó fue, bueno, perfecto, muy bien, pero orientemos la financiación para el desarrollo. Esa es, digamos, como en una frase, digamos, la definición de esa declaración de Monterrey. Financiación para el desarrollo con el objetivo de cuantificar y lograr los recursos para alcanzar las metas de los objetivos del milenio. Bueno, nos hemos sentado a nivel de Naciones Unidas los objetivos del milenio, necesitamos plata, ¿verdad? ¿De dónde va a venir esa plata? Bueno, yo creo que puede ser una buena referencia la OCDE, puede ser una buena referencia tomar en cuenta la asistencia oficial al desarrollo. Entonces, lo que se busca en este consenso de Monterrey es decir, bueno, tenemos unas metas acá que tienen que cumplir los países en vías de desarrollo, pero también necesitan plata. Entonces, ahí es una alineación de esos recursos. Entonces, abarca todos los aspectos de financiamiento del desarrollo, los recursos internos, la inversión privada y la cooperación internacional. Principales acuerdos: impulsar las barreras, impulsar la eliminación de las barreras comerciales y proveer mayor asistencia y alivio a la deuda de los países en desarrollo, que emprendiesen reformas políticas y económicas profundas. En relación con la cooperación internacional, resalta la necesidad de mejorar las asociaciones entre donantes y receptores sobre la base de los programas nacionales de desarrollo dirigidos por los gobiernos, aumentar el volumen de la asistencia oficial al desarrollo y reducir los costos de transacción entre cooperantes. Son los objetivos de Monterrey. Objetivo general, macro, que es lo que se buscaba, y esos son, digamos, los alcances de esa declaración. La siguiente, por favor. Eso lo voy a dejar de tal manera que, vuelvo a repetir, a veces están cargadas un poco las presentaciones, pero es para que tengan ahí como la síntesis, digamos, en algún momento, bueno, la declaración de Monterrey, la tienen ahí, saben de qué se trató y cuáles son los resultados de la misma, cuál era el enfoque y la orientación. Ahora viene la declaración de Roma. En el 2003, las máximas autoridades de instituciones multilaterales y bilaterales de desarrollo, representantes del Fondo Monetario Internacional, firmaron la Declaración de Roma sobre armonización. El otro fue sobre financiación, este es de armonización, asumiendo realizar acciones para mejorar la administración y la eficiencia de la cooperación sobre el terreno, simplificando y armonizando sus complejos procedimientos para evitar que se agote la capacidad institucional de los países receptores. Ya, eso fue lo más importante de esta declaración de Roma. La otra, definir las directrices, financiamiento, y esta lo que busca es mejorar la administración y la eficiencia de la cooperación sobre el terreno, simplificando y armonizando sus complejos procedimientos. Los que, digamos, manejan cooperación, yo creo que solo la compañera es la de cooperación, ¿verdad? Alguien más está en cooperación, ¿no? Pero bueno, los que hemos tenido la experiencia de trabajar con recursos de la cooperación o accesar o gestionar cooperación, pues entendemos, yo creo que un poquito más al detalle cuál es el objetivo de esta declaración.
es difícil, son, digamos, cuestiones burocráticas bien complejas. Entonces, lo que está diciendo aquí es, hay que simplificar eso, porque si no la cooperación, bueno, se tarda en llegar, y cuando ya llega, ya probablemente es tarde. Hoy en la mañana, pues que venía metido en el tráfico, venía escuchando el tema de la reconstrucción nacional, y entonces se echó mano de unos recursos vía Banco Interamericano de Desarrollo para la reconstrucción de escuelas. Y entonces la explicación es valedera, obviamente políticamente es probablemente la gente no lo entiende, ¿verdad? Políticamente, aunque uno explique, nada que ver. Pero digamos un poco los tecnócratas conocemos un poco de que realmente es bien difícil adquirir los recursos del BID. No es una cuestión sencilla, tiene sus protocolos, tiene sus fases, tiene sus procedimientos. Cuando se firma un convenio con ellos, pues se define en 2 líneas muy concretas, por ejemplo, la unidad ejecutora. Y si hay un préstamo del BID o una donación del BID, por decirles algo, de $3 millones, una cosita pequeña, ¿no? O 20 millones de dólares, ahí se define, estos recursos se van a ejecutar vía ¿cómo se llama la oficina aquella que maneja los recursos en educación? Ya me voy a recordar, o vía Ministerio de Agricultura, o vía comunicaciones, ya, lo define de esa forma. Con este proceso de incluso que había emergencia, pues se declaró emergencia, entonces hubo necesidad y se buscó y dijo, bueno, aquí hay unos recursos que están vertidos para las, ¿cómo se llama? Para las escuelas. La reconstrucción para el manejo de las escuelas. Ahí vamos, ¿verdad? Pero resulta que decía que la unidad ejecutora ahí era FONAPAS. Y como ya no estaba FONAPAS, entonces tuvo que ir al Congreso y entonces empezaron a decir, miren, no es por... Entonces esos trámites son bien complejos. Lo que se quiere decir aquí es, bueno, si queremos ayudar los países que tenemos posibilidades, pues de alguna manera facilitemos y seamos mucho más eficientes en nuestros propios procedimientos. Ya vamos a ver los procedimientos después de la Unión Europea y vamos a examinar un poquito este proyecto y vamos a ver, digamos, las complejidades que tiene, que hay que saber hacerlo, conocer un poquito los procesos para poder accesar a la utilización de estos recursos y eficientar esos programas y esos proyectos de desarrollo. La siguiente, por favor. Y la Declaración de París, recapitulando, se produjo otro hito importante en este proceso, la firma de la Declaración de París sobre la eficacia de la ayuda. Se concentró en la eficacia de la ayuda, que busca establecer una alianza efectiva para el desarrollo poniendo el énfasis en la calidad de la misma. Esta declaración establece 5 principios que deben conducir a la mejora de las intervenciones. El primer principio es apropiación. Es decir, no puede venir la cooperación así por así, ahí va la cooperación y nosotros ni vistos ni oídos, ni la pedimos, ni la conocemos, ni sabemos los procedimientos, ni la aprovechamos, ¿verdad? Alineación, tiene que ir sobre una... Muchas gracias. Alineación, tiene que ir sobre una línea directa, ¿verdad? Planes de desarrollo, bueno, perfecto, por aquí tiene que irse. Tiene que haber armonización, no tiene que venir, tiene que haber duplicación, no, Italia, ¿qué vas a dar? Voy a dar esto, muy bien, Alemania, ¿qué va a dar? Perfecto, los organismos internacionales, eso es armonizar. Gestión orientada a resultados, también hay proyectos, digamos, en cooperación internacional, hay proyectos blandos y proyectos duros. Proyectos blandos, digamos, un apoyo al fortalecimiento institucional del Ministerio de Relaciones Exteriores. Eso se mide, pero es un proceso un tanto subjetivo. Entonces, sí tengo que aplicar una metodología que me permita medir exactamente si estoy alcanzando esos recursos, esos objetivos. Cosa distinta es con los proyectos duros. Esos son flexibles y suaves, ¿verdad? Que decía. Los duros, bueno, construcción del tramo carretero Palín-Escuintla. Ese es más fácil, aplico otra metodología, ¿ya? Ese es el tema
de la gestión orientada a resultados. Tienen que haber resultados, aunque no sean tan tangibles, tengo que tener una metodología que me permita monitorear, evaluar y medir si efectivamente fue para algo bueno pues esa cooperación. Y lo último, una responsabilidad mutua. Que no vengamos también los países, no hombre, es que como esos cooperantes entonces dan la plata y no sabemos cómo es una burocracia. Pero nosotros no nos apropiamos, ¿verdad? Primero es nuestro plan, ¿ya? Nuestro plan de desarrollo. Lo tenemos exactamente y sabemos exactamente qué es lo que queremos, sabemos, en primer lugar damos el primer paso para gestionar, no esperamos sentados que nos traigan la asistencia o la cooperación internacional y de alguna manera nos metemos en el rollo para poder manejarla, para conocerla, utilizarla, evaluarla, corregirla, etcétera, para que efectivamente pues corresponda a nuestros intereses. Pues adelante. Y ahí estamos con el fin de esta primera fase, conocer cómo está el tema en general de la cooperación internacional, la OCDE, cómo funciona, sus Estados miembros, y ya, digamos, a nivel mundial, estas declaraciones, cómo empiezan a influir para que efectivamente nosotros vayamos teniendo conocimiento de estas tendencias y vayamos tratando de obtener más recursos, de eficientar más recursos y aplicar esta metodología que nos permita utilizar al 100% esta cooperación. Va a completar, digamos, para hacer un ejercicio un poquito más práctico, esta primera fase. Rubén, para analizar cómo está la cooperación en el acuerdo de asociación, cómo está contemplado, y vamos a ver si nos da tiempo de una vez de hablar sobre la cláusula evolutiva en torno a la cooperación dentro del acuerdo de asociación en el pilar de cooperación. O no sé si hay una pregunta por el momento. Sí, por favor. Aquí está. Funciona, si no Si pudiera aclarar un poco más si existe diferencia entre cooperación internacional y cooperación al desarrollo. ¿Es lo mismo o hay algún cambio? No sé. Cooperación internacional, digamos, es el tema macro, ¿eh? Ya después hay cooperación financiera, hay cooperación financiera reembolsable, hay cooperación financiera no reembolsable, hay, bueno, varios tipos de cooperación, ¿verdad? Y dentro de estas, la asistencia oficial al desarrollo, incluso hay una oficial para el desarrollo, es la que, digamos, vía OCDE o vía bilateral se dice oficialmente se da. Ustedes han visto, por ejemplo, en Guatemala, ¿verdad? Entonces hay negociaciones con el gobierno y dicen vamos a cooperar con este y este proyecto. Por aparte hay otra en donde lo único que hacen entonces los cooperantes es definir ellos mismos con quién trabajan. Si trabajan en apoyo a una organización, si trabajan en apoyo a un par de municipalidades, si trabajan en apoyo a una asociación, si trabajan con la sociedad civil, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces esa es más o menos una definición así muy grande, la cooperación para el desarrollo y los tipos de cooperación también que podemos tener. ¿Sí? Yo por aquí. Va. ¿Perdón? Buenos días. Como hemos visto en los últimos años, Europa ha enfrentado lo que es la recesión económica y para paliar esa recesión económica ha implementado políticas de austeridad. Me gustaría saber de qué manera puede venir a afectar el acuerdo de asociación en lo que es en el pilar de cooperación a la región. Es obvio, menos capacidad, menos cooperación. Y por eso yo creo que es importantísimo que donde hay ahí en la declaración de París dice una responsabilidad mutua. Entonces lo primero que tenemos que hacer es aprovechar los recursos que tenemos disponibles.
Y ustedes han escuchado muchas veces a la vicepresidenta de ahora y al presidente también que hablan, miren, o sea, me parece una aberración que tengamos recursos y algunos ministerios no los ejecutan, ¿ya? Entonces, si por un lado hay problemas, digamos, en la economía mundial, hay restricciones, ¿ya? Hay recortes en la ayuda, o al menos las mantienen, pues, digamos, y dicen, bueno, le vamos a dar 80 millones, tal vez no crece mucho, le vamos a dar ahora 85, pero si sobre eso no los aprovecho, obviamente pero es una responsabilidad mía. Entonces, ¿hay restricción? Sí, por supuesto. Normalmente lo que hacen estos países por sus altas capacidades es que mantienen los recursos. O sea, que no es que de una vez van a decir, miren, fíjense que nosotros le damos 85 millones en 2 años a Guatemala y entonces ahora le vamos a dar 40. No, ¿verdad? Más o menos lo mantienen. Ellos hacen el esfuerzo por mantenerlo, pero hay mucho trabajo, ya viene, es responsabilidad nuestra, ¿ya? Entonces, en ese caso sí nosotros tenemos que aprovechar. Y lo otro que hay es la cooperación cuando es una cooperación indicativa. Una cooperación indicativa es como cuando nosotros manejamos aquí el presupuesto. Un ministerio de Agricultura pues tiene un presupuesto, por decirles algo, de 900 millones. Es un presupuesto. Si yo soy pilas y voy ejecutando, voy bien y todo, pues probablemente me dan los 900 millones. Pero si no se queda en presupuesto, puede ser que al final, entonces ya solo ejecute al final del año 600. Así es un poquito la cooperación también, que tiene, digamos, indicadores, es una indicativa. Entonces, cuando firma o algo, dice, señores, aquí vamos a firmar un convenio de una cooperación, Europa lo hace mucho, de una cooperación indicativa, lo vamos a dar adelante, de 80 millones. Incluso dice, con las evaluaciones de medio término, si vamos bien, entonces yo le puedo llegar a dar hasta 100. Entonces ahí es donde, digamos, tenemos que ponernos las pilas para aprovechar al 100% y ser buenos ejecutores, buenos administradores. Por favor. Sí, no, también correspondiendo un poco a tu pregunta, sí, han tenido que reducir bastante el tema de cooperación. Es cierto que de todos los países europeos con los que tenemos relaciones bilaterales, poquitos son los que realmente cooperan, pero son muy pocos, y hay otros que de veras no dan nunca nada. Ahora, muchos de ellos han venido este año. ¿Cuántas veces hemos estado en reuniones donde viene el embajador muy contento a decirnos, miren, ya nos aprobaron el presupuesto para donaciones para Guatemala, que no sé qué, no sé cuántos, pero ahora va a ser regional? Entonces, ahí hay uno que nos tiene 55 millones para Centroamérica, para Guatemala le tocan 5. O sea, lo están reduciendo todo a nivel regional. Y de una forma, pues ahí siempre dicen, estamos dando tantos millones, pero no es a Guatemala, es repartidos entre 7, ¿no? Entonces, eso ha cambiado un poco también la política de los donantes, que tienen una forma, pues, de reducir sus gastos, porque también sus habitantes les están cuestionando, bueno, ¿y por qué están dándole dinero a tal país si ahí violan derechos humanos, si ahí masacraron indígenas, si ahí hay un río Montt, si ahí empiezan aquel montón de cuestionamientos de las sociedades civiles de esos países? Entonces también ellos necesitan justificar por qué dan este dinero de los impuestos de la gente de su país, ¿no? Luego, también hay otro esquema que la cooperación internacional a veces falla. Ellos tienen sus propios POAs. Es un señor que está sentado en Berlín, que a lo mejor nunca en su vida ha venido a Guatemala, pero sí ha viajado como hippie en la India, Australia, quién sabe dónde más, pero él tiene su POA que tiene que llenar. Entonces él dice, bueno, le vamos a dar para medio ambiente en Guatemala y vamos a ver que si las cataratas de no sé dónde, que apoyo, donación para tal cosa, pero no se da cuenta de que el gobierno de Guatemala tiene 3 pactos políticos, que es el Pacto Hambre Cero, el de paz, de seguridad y justicia, y el de inversiones y competitividad, creo que se llama, ¿no? El tema es de que muchas veces no se ajustan a estas necesidades de Estado, y esta es una política de gobierno donde ahí esta cooperación debería que enfocarse, si no se pierden los recursos, ¿no? Y luego está el otro esquema en que realmente
yo creo que la unidad de cooperación de aquí del ministerio lleva el control de más o menos cuánto se da de cooperación, pero yo creo que no llega ni al 40% lo que el Estado ve como cooperación directa, porque el resto va a cooperación a las ONGs, donde hay ciudadanos de esos países administrándolas, y es a ellos a los que les dan el dinero para que ellos ejecuten sus propias actividades, que no están, por supuesto, ceñidas a los 3 pactos de gobierno, sino son a veces actividades de una ONG que tiene intereses personales y que están trabajando por su cuenta, ¿no? Y muchas veces, ustedes han visto, también han habido problemas de conflictividad donde han habido extranjeros involucrados, y eso ha causado también un resquemor de la población hacia ciertos donantes, ¿no? Pero en general yo creo que esas serían las ideas que estaba ahorita pensando en lo que se estaba hablando, ¿no? Que la reducción ha sido en parte por el tema de la crisis económica. Tal vez solo para ir cerrando esto, porque me parece importante, pues precisamente, digamos, en el tema puntual que mencionabas, ahí es donde nosotros debemos de estar, bueno, en primer lugar, conocer los planes nacionales de desarrollo, ¿sí? Entonces, una vez conocemos bien los planes, es dentro del proceso, digamos, de apropiación, y entonces, por la vía oficial, porque es cierto lo que decís, y lo mencionaba, por la vía, digamos, de la cooperación no oficial, pues ellos están, digamos, en un esquema, digamos, bastante flexible de definir a dónde orientan cierta cooperación. Pero en el tema, digamos, oficial, ahí sí debemos nosotros, dentro del marco, y por eso, digamos, estas declaraciones, que son orientaciones para los que dan la plata, los que cooperan, los que nos dan asistencia, y nosotros, son declaraciones de acuerdos, es decir, miren, fíjense que estamos cooperando, pero estamos cometiendo un error. Esta cooperación está siendo orientada nada más, ¿ya?, a lo que nosotros creemos que el país necesita. Entonces, de repente necesita una cosa y eso no es lo que necesitamos, ¿verdad? O resulta que Italia está haciendo una cosa y viene entonces Alemania y también hace otra similar. Entonces hay duplicación. Entonces es lo que se busca precisamente con estas grandes directrices y políticas mundiales. Armonizarla, alinearla, decir, mire, le agradecemos muchísimo, señor embajador, que esté con nosotros, ¿verdad? Y por supuesto que es importantísimo pues el conocer y tener la posibilidad de tener cooperación de ustedes, pero quisiera que nos sentáramos para ir preparándola, digamos, con tiempo. Lo que usted nos dice me parece importante. Ahora bien, dentro de nuestro plan de desarrollo y de acuerdo a la declaración de París y de acuerdo a la declaración de Monterrey o de Roma, en donde bla, 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 nosotros queremos poner, digamos, en práctica todos esos grandes lineamientos sobre los cuales yo considero que ninguno de los dos va a estar en contra. Entonces ya lo pones, ¿verdad? Ya lo pones a decir, bueno, sí, entonces este sí sabe, ¿verdad? Entonces sí sabe, conoce que hay un plan, conoce que por ahí puede ir, conoce sus necesidades, y yo estoy seguro que entonces ahí va a haber la posibilidad de tener una buena negociación. Pero si me voy a contentar, como venga el embajador y me diga solo me somate la plata o lo que sea así, o el proyecto de 20 millones y después no sé ni qué se va a hacer, entonces ahí está la complejidad, ¿verdad? No estoy apropiado, no conozco, no participo, y ahí es donde, por eso es, digamos, es el tema a conocer estas grandes tendencias, lo que está haciendo Centroamérica, lo que debe hacer cada uno de los gobiernos para tener una mayor posibilidad de que esa cooperación se pueda transcribir, obviamente con efectos concretos para el desarrollo y los sectores para los cuales va vertida, ¿verdad? Muchas gracias. Ahora, Rubén, vamos a ver si nos da tiempecito todavía antes del café, y si no, cortamos y continuamos posteriormente. Ok, tendríamos que media hora, ¿no?, para abarcar esto. Entonces vamos a tratar de avanzar, y si no, pues ya al reinicio, ¿verdad?, continuaríamos para terminar
este repaso, digamos, de la parte de cooperación ya en el acuerdo. Bueno, y la verdad es que este tema de la cooperación es un reto, ¿verdad? Aparte de ser un tema importante para el país, es verdaderamente uno de los desafíos que tiene la administración, digamos, de este momento para poder desarrollar un programa y poder armonizar y entrar en ese ordenamiento de la cooperación que estará llegando próximamente como resultado del acuerdo. Yo sí pienso que el acuerdo lo que hace es fortalecer el tema de cooperación y lo pone a un nivel de importancia que me parece que hasta ahora no había existido, tanto de parte de la Unión Europea como de la región. El tener una parte integrante del acuerdo que está dedicado a cooperación, más las áreas, digamos, temáticas en donde se va a orientar la cooperación, pues es una seña que efectivamente este tema va a ser, digamos, si ha sido importante, va a seguir siendo importante en el futuro. Y recordemos que siendo parte ya de un acuerdo, ya es un asunto que queda formalmente establecido, ¿verdad?, entre las partes. Ya en el futuro ya no, me parece a mí, pues que ya no habrá, digamos, mucha discreción, por lo menos en cuanto a los procedimientos y a las mecánicas a seguir. Quizás en el monto sí, pero la cooperación va a ser un ingrediente importante en la ejecución del acuerdo. Incluso les recuerdo que en la parte de estructura del acuerdo en sí, de la organización administrativa, está establecido un subcomité de cooperación. O sea, para que vean ustedes que sí es importante el tema de cooperación. O sea, hay otras áreas que no, digamos, quedaron establecidas ya para un subcomité, que es una entidad que tendrá a su cargo, digamos, la coordinación del proceso y una vía directa para ir al comité de consultivo y luego al consejo de asociación, ¿verdad? Eso es importante resaltarlo. De igual manera que una de las 5 partes que tiene el acuerdo está dedicado a cooperación, que es la parte 3, ¿verdad? Entonces, creo que como un antecedente sí nos pone en la perspectiva de que el tema de cooperación va a seguir siendo importante y me parece que ahora tomará un mayor realce como resultado del acuerdo, ¿verdad?, y de su vigencia y puesta en ejecución. Bueno, entonces, esta parte es la parte 3, el apartado de cooperación. Ahí ustedes en el índice, si lo tienen por ahí a mano, al final de la página 1 está el inicio de esta parte 3 de cooperación y tiene 9 títulos. Pues eso también es una muestra que está, digamos, ampliamente desarrollado el tema de cooperación en el acuerdo. Y vamos entonces a ir viendo lo más importante de cada título para que ustedes tengan una panorámica, digamos, de los temas que están. Vamos a ver que no solo es la cooperación económica, sino hay cooperación técnica, hay cooperación administrativa, en fin, hay una serie de modalidades que tiene la cooperación que están previstos pues en el acuerdo. Entonces, lo primero es definir los objetivos de la cooperación. Eso es el artículo 24. Pues ahí hay varios, hay una lista de 6 objetivos, pero quizás los importantes sería fortalecer la relación Unión Europea-Centroamérica, fortalecer las instituciones, promover el crecimiento económico, profundizar en el proceso de integración, y fortalecer las capacidades de producción y gestión de competitividad de las respectivas regiones. Digamos que son objetivos que van, como vemos, en una dirección quizás más hacia el tema económico, que tiene pues algunos ingredientes sociales y democráticos y este tipo de cuestiones, pero va, me parece a mí, muy enfocado hacia la cooperación económica para fortalecer el comercio, para verdaderamente avanzar en el proceso de integración, la unión aduanera, y que los alcances que tenga el acuerdo en la parte comercial se puedan efectivamente dar como está previsto, al menos en el planteamiento del acuerdo, y para eso la Unión Europea está manifestando un interés y un compromiso de poder colaborar con toda la región.
De igual manera, los principios que van a regir la ayuda y la cooperación, el artículo 25, ahí también encontramos varios, pero quizás los importantes serían que el tema de cooperación tiene que ser resultado de un diálogo y de una comunicación extensa entre las partes, entre los países, las regiones, en donde seguramente este diálogo va a tener que estar orientado hacia los objetivos que tiene la cooperación y los propios intereses que tenga cada uno de los países del acuerdo, ¿verdad? Que tendrán que armonizarse y tendrán que establecerse a nivel de consenso, pero sí me parece que existe esa posibilidad para que un país como Guatemala pueda tener bien definidos sus intereses, sus objetivos de la cooperación, poderlos plantear, poderlos llevar a consenso a la región y luego hacer pues ya los planteamientos ante la Unión Europea que correspondan siguiendo este criterio de apoyo al desarrollo y que sea pues resultado de este diálogo que tendrá que crearse de alguna manera, ¿verdad?, con la Unión Europea. La participación de la sociedad civil, la cooperación tanto a nivel nacional como regional, que algo que decía Carlos, ¿verdad?, que ahora ya el tema ya no es solo de un país, sino que ya el acuerdo obviamente nos abre ese abanico, digamos, de oportunidades y me parece a mí que la visión que va a tener la Unión Europea de aquí en adelante va a ser regional, ¿verdad? Guatemala va a ser un pedazo de esa región y de ahí la importancia que a nivel interno se defina, se establezcan esos criterios y se ordene los pasos a seguir para que cuando llegue el momento de discutirse a nivel de la región, Guatemala pueda efectivamente tener su porción y la parte que le interesa, ¿no?, que le corresponde. Que no sea simplemente un cumplir el compromiso, sino que sea algo efectivamente que ha sido analizado y va a ser ejecutado pues adecuadamente. Sí me parece que la visión de la Unión Europea va a ser ya regional, a nivel de cooperación, basados en estos principios del acuerdo, y eso pues por supuesto que va a requerir un mayor esfuerzo, ¿verdad?, de parte nuestra a lo interno para tener bien estructurado ese proceso de identificación, armonización y consolidación, digamos, de la cooperación, que requiere pues ese esfuerzo por supuesto a nivel interno. En cuanto a modalidades y metodología, pues es bastante variada y amplia los criterios que tiene el acuerdo. Se habla de herramientas, de instrumentos, de actividades bilaterales, de programas regionales, de proyectos, de apoyo presupuestario, en fin, hay una serie de actividades que están incluidas en el acuerdo que nos dan la pauta que va a ser un asunto muy movido, muy dinámico, ¿verdad?, que quizás a lo que hemos estado acostumbrados en nuestros países hasta ahora, con criterios de cooperación muy definidos, o es bilateral, o es un programa, o es una donación, o es una cooperación no reembolsable, lo que fuera, ha sido, como, digámoslo así, sencillo hasta ahora poder llevar adelante un programa de cooperación. El acuerdo lo que hace es que abre ampliamente las oportunidades para que otro tipo de actividades o de proyectos o programas que quizás no habían sido incluidos en la cooperación, ahora sí se puedan incluir. Y eso, por supuesto, de nuevo va a depender de la iniciativa y la creatividad, digamos, que se tenga a nivel interno para poder utilizar esto de la mejor manera. Y aquí incluso se habla de recursos pues financieros, por supuesto, administrativos, de otro tipo, técnicos, involucrar otro tipo de entidades, etcétera. Es un criterio amplio también para que este nuevo enfoque, digamos, de la cooperación pueda llevar a término los objetivos que tiene el concepto. En cuanto a la cláusula evolutiva que Ronnie también mencionaba, es un asunto novedoso en mi opinión, porque deja abierta la posibilidad para que cualquier tipo de programa, cualquier tipo de iniciativa pueda ser incluida dentro de un programa de cooperación. Dicho de otra manera, el acuerdo plantea una lista, digamos, de actividades, programas y proyectos en temas, ¿verdad?, no en actividades concretas, sino en temas que pueden ser objeto de cooperación, pero como ustedes saben, un acuerdo nunca es exhaustivo, o sea, un acuerdo, una ley, un reglamento, un acuerdo gubernativo, lo que fuera, tiene un tema
y en un momento dado se plantea, ¿no? Y se expresa, se define, se pone en vigencia, pero la realidad económica y social es cambiante, es dinámica. Entonces, lo que sucede es que después de un tiempo de tener un contrato, un acuerdo, un convenio, resulta que las partes se dan cuenta que hay otras cosas que son importantes, pero que no fueron incluidas en ese acuerdo. Entonces, lo que hace el acuerdo, me parece a mí, con una visión de futuro y muy positiva, es que esta cláusula evolutiva permite que en el futuro cualquier tipo de actividad, programa, como dice aquí, un ámbito, una actividad de cooperación, no se interpretará como un impedimento para que las partes decidan, de conformidad con sus legislaciones, cooperar en dicho ámbito o en dicha actividad. No se excluirá de antemano ninguna posibilidad de cooperación. Entonces, por eso es que es evolutiva, porque es algo que va a evolucionar y que deja esa puerta, digamos, al futuro, para que tanto los países, digamos, de una parte como la otra puedan plantear diferentes iniciativas, necesidades, proyectos y programas que no, por alguna razón, no quedaron incluidas en el acuerdo. Es un tema muy importante que habrá que ponerle interés para saber que siempre se puede al futuro echar mano, digamos, de eso. Eso, digamos, que sería como la parte introductoria general de lo que es la cooperación, y luego pues ya tenemos los títulos a partir del título 1 del numeral cuarto, que es en donde ya la cooperación empieza a descender ya en temas, ¿verdad? Y entonces ahí están divididos, digamos, la parte temática en diferentes títulos, en los cuales se presenta una definición, un concepto de lo que es el tema de qué se trata, y luego cómo es que esa cooperación se va a poder desarrollar en ese tema específico. En el caso de este primer título, Democracia, Derechos Humanos y Buena Gobernanza, pues ahí se habla de cooperación entre las partes para cumplimiento de los derechos humanos, para libertades fundamentales, y luego hay una serie de actividades que van orientadas a ese objetivo. Aplicación efectiva de instrumentos internacionales de derechos humanos, integración de la promoción de los derechos humanos en políticas nacionales, etcétera. Habrá capacidad de los estados para fortalecer su cuidado y administración de esos recursos, fortalecimiento de instituciones democráticas, etcétera. En el caso de la buena gobernanza, igual, hay un concepto, digamos, que define lo que se entendería de acuerdo a lo que está establecido esa buena gobernanza, y luego cuáles son las acciones que las partes han propuesto para que este programa de cooperación en ese tema vayan avanzando. Y entre otras menciona respetar el Estado de Derecho, garantizar la separación de poderes, garantizar la independencia del sistema judicial, que son objetivos, pues digamos, idealistas, ¿no? Muy importantes, y que quizás en la práctica va a ser difícil, ¿verdad? Que se logre, pero al menos como una parte de apoyo ideológico, digamos, está establecido que esos son las acciones y los compromisos que los países tienen de poder llevar adelante. Entonces, esto significaría que en un momento dado una parte del acuerdo puede solicitar una cooperación, sea financiera, técnica o administrativa, o de algún programa, para poder fortalecer estas acciones que están incluidas en cada uno de estos títulos. Se habla igualmente de la modernización del Estado, de la administración pública, de la descentralización, solución de conflictos y las instituciones del Estado, etcétera. En el título 2, Justicia, Libertad y Seguridad, pues ahí también se resalta la importancia que tiene la cooperación en este ámbito. Se habla de mejorar el nivel de protección de las personas, de su libertad, de su seguridad y de la justicia en los países, y se dan algunos argumentos de tipo internacional, de convenciones y otro tipo de acuerdos que se han hecho a nivel internacional que fortalecen este acuerdo, digamos, este interés de las partes en este tipo de temas. Se habla también de
la cooperación para principios de responsabilidad, para hacer esfuerzos conjuntos para abordar, por ejemplo, el tema de las drogas, el tráfico de drogas, el lavado de dinero, que son temas que de alguna manera afectan también la seguridad del Estado. Y que son pues puntos que en este momento el gobierno actual ha impulsado de una manera especial, ¿no? Delitos relacionados con este tipo de actividades ilícitas, en fin, tratando de buscar asegurar, digamos, un enfoque integral de lo que puede hacer la parte de seguridad y justicia para las personas, lavado de activos, la delincuencia organizada, seguridad ciudadana, que son temas, me parece a mí, importantes al futuro de poder de alguna manera aprovechar esa cooperación que va a haber. La lucha contra la corrupción, pues sí, está previsto que haya un sentido también a utilización de recursos de cooperación para enfocar programas en este sentido, tráfico ilícito de armas, en fin, son temas, quizás uno diría, bueno, son aspectos de importancia y habrá que ver si en la práctica efectivamente se pueden desarrollar de una manera práctica y efectiva, ¿verdad?, de beneficio para el país. En el título 3, el desarrollo social y cohesión social, pues son más temas relacionados con la pobreza, con las desigualdades y la exclusión de personas. Aquí el concepto es que el acuerdo busca que haya una mayor cohesión social entre los países, y para ello pues están proponiendo también una serie de actividades que van dirigidas a ese objetivo. Mejorar la cohesión social a través de la reducción de la pobreza, la inequidad, la desigualdad y exclusión social, y en particular se mencionan los objetivos del milenio, que, como decía Ronnie, ya estamos cerca, ¿verdad?, de que esto se vaya cumpliendo, y me parece que todavía hay muchísimo ahí por hacer, ¿no? Entonces, esta parte también tiene una serie de directrices, de actividades que van a ser desarrolladas para buscar cooperación en este campo. Se habla del empleo, la protección social. Este título pues va muy dirigido a esos temas, ¿verdad?, a personas, a los sectores, digamos, vulnerables, a los sectores más pobres, la extrema pobreza, la necesidad de crear fuentes de trabajo. Se habla de educación, de formación, de mejorar la calidad, incluso se habla de cooperación para centros de enseñanza, tanto a nivel primario como a nivel superior, crear sinergias entre el sector público y el sector privado para el tema de educación. Se incluye la salud pública, ¿verdad?, que es un asunto también interesante, de cómo estos métodos nuevos de cooperación van a poder llegar a sistemas sanitarios para crear un mejor desarrollo, digamos, de la salud pública en los países. Y aquí hay una extensa descripción de actividades, de programas, incluso para la lucha directa, digamos, contra el SIDA, contra la malaria, la tuberculosis, el dengue, en fin, ya está muy concreto en algunos artículos de esta parte cuáles son esas áreas específicas, digamos, que la cooperación pudiera llegar hacia nuestros países. Se incluyen los pueblos indígenas. Okay. Pueblos indígenas y otros grupos étnicos tienen un tratamiento especial también, y habrá pues quizás en algún momento interés de desarrollar algún programa de cooperación que vaya dirigido a esto. Los grupos vulnerables, derechos humanos, en fin. Tocaría migración, pero no sé si... Sí, antes tal vez de que toques el tema de migración, yo creo que es importante en este capítulo, el 6, desarrollo social y cohesión social, ya, ponerle bastante ojo, porque yo creo que lo podría ver como potencialidad, es una potencialidad. Yo creo que lo hablábamos, creo que en nuestra primera sesión, el día martes, sobre cuando hablábamos de asimetrías, cómo ha hecho la Unión Europea para solventar no solo las asimetrías al interior de los países, sino las asimetrías entre países, ¿ya?
Yo creo que esa es una buena, digamos, oportunidad que tenemos nosotros para ir en esa línea, de hacer nuestro propio trabajo al interno de Guatemala para aprovechar, digamos, estos recursos de cooperación que son en varias líneas para el tema de cohesión social, para el tema de una política de inversión social, para el tema de conocer más a fondo también cómo están los fondos estructurales, cómo la Unión Europea palió esta situación, y no replicarla, sino obviamente conocerla para poder aplicarla en nuestra región. Entonces yo creo que ese tema es bien importante que le pongamos atención. En su momento Centroamérica, ya un poco adelantada, se echó una fumada de la constitución de un fondo de cohesión social, pero fue poco realista. Yo creo que aquí habría que analizar si efectivamente en materia de cohesión social hay alguna posibilidad ya de estructurar un fondo de cohesión social, un fondo que sirva para eso, tal y como sirvió en la Unión Europea. Pero no, digamos que ese no prosperó porque yo creo que en primer lugar no teníamos este instrumento y en segundo lugar yo creo que había una fumada ahí como de 7.000 millones de euros, ¿verdad? Entonces era algo y no tenía mucha sustentación, pero yo creo que sí habría que retomar la idea, replantearla, y aquí yo creo que habría un buen nicho y alguna buena posibilidad para que tanto Guatemala como los demás países pudieran hacer un ejercicio de esta naturaleza. Gracias. Gracias, Ron. En el tema de migración, pues es interesante darse cuenta que el acuerdo lo que hace es que reconoce que la migración es un fenómeno actual, ¿verdad? Y que es un hecho, una situación que está afectando y beneficiando a diferentes países y en diferentes órdenes, en diferentes ambientes y zonas geográficas, pero el hecho de reconocer que es una realidad, digamos, para países como nuestros en vías de desarrollo que buscan, las personas, digamos, buscan alcanzar, digamos, un mejor nivel de vida del que puedan tener en su país, es una realidad importante que el acuerdo la está reconociendo a través del título cuarto, migración. Quizás es un poco general lo que se plantea en el acuerdo, ya ustedes lo podrán ver en el texto, pero lo importante es que está previsto que haya una oportunidad de cooperación para poder desarrollar programas que atiendan y resuelvan parte, digamos, de ese problema. Me parece que hasta hoy la migración a la Unión Europea ha sido muy baja, ¿verdad? No tengo datos, pero mi percepción me dice que no es comparable, ¿verdad? Por ejemplo, con Estados Unidos o con otros países, quizás de la región. De otras regiones del mundo creo que sí ha habido una migración importante hacia la Unión Europea. No sé, Ronnie, si querías... Sí, sobre el tema, igualmente sobre el tema de migración. El tema de migración, digamos que tiene o podría tener dos enfoques. Aquí hay un reconocimiento, lo que decía Rubén, ¿ya? En el tema de cooperación, pero no es solo que haya un reconocimiento de migración y ahí está, ¿verdad? Sino justamente ahí hay entonces la posibilidad de que bajo este esquema de reconocimiento y que ellos son mucho más sensibles en el tratamiento de estas cosas que los Estados Unidos, habría que hacer las valoraciones, por supuesto, ¿verdad? Tal vez no mucho más sensibles, pongámosle más sensibles que los Estados Unidos, pues entonces aprovechar, porque no sé si no estoy seguro dónde lo leí, si fue en el acuerdo de asociación con Chile. Ahí hay una definición específica, por ejemplo, de todo el apoyo que se le puede dar para informar a los ciudadanos chilenos en Europa de cómo está su situación, apoyarlos para legalizar su situación, apoyarlos por un programa que de alguna manera oriente las remesas de los chilenos en retorno para su país, etcétera, etcétera. Entonces hay varias variables que yo creo que sería importante entonces analizar, conocer y aprovechar, en función de que hay un poco de apertura en el tema de cooperación, sentarnos y decir, bueno, entonces necesitamos esto y esto y esto, y el apoyo. Tal vez no es muy importante,
pero yo creo que ya hay pues algunas comunidades guatemaltecas, especialmente en España, ¿verdad?, a las que yo creo que deberíamos de apoyar. Bueno, los salvadoreños que sí tienen en varios países de Europa, pero yo creo que sí va a ser importante, pues aprovechemos y quizá eso pues también nos dé parámetros para continuar con la política migratoria que se está implementando con los Estados Unidos. Con España hay un acuerdo, yo no sé en qué manera se ha visto afectado ese acuerdo a raíz de estos avances que se han hecho con la Unión Europea, pero con España hay un acuerdo que la última vez que se revisó, esto data de los años 60, años 62, 63 por ahí, y la última vez que se revisó fue en el año 99 y las enmiendas entraron en vigencia en el año 2001, que está referido a la doble nacionalidad y la manera en que nosotros podemos optar a esa nacionalidad. España con las excolonias tiene firmados, no con todos, serán como unos 10 o 12 más o menos, de un total de unas 20, y de todos aquellos, porque yo los leí todos, o sea, todos los acuerdos que tiene firmados en ese sentido, y el más favorable es el que está firmado con Guatemala. Lo que pasa es que aquí la gente no lo sabe, y aparte que tampoco se van a ir nadando, es decir, pero entonces prefieren irse a los Estados Unidos porque obviamente es más fácil irse por tierra que llegar a España. Pero de alguna manera sí pienso que esto se ha visto a lo mejor afectado un poquito, no mucho, pero ese tratado, hasta donde entiendo, sigue vigente. Y es una manera de convertirse en ciudadano de la Unión Europea, porque al convertirse en ciudadano español, según recuerdo en el tratado se establece que, bueno, los guatemaltecos llegan, es cuestión de buscar una residencia permanente, un trabajo, y luego de eso uno se presenta ante autoridad competente para reclamar la ciudadanía española, la cual se va a hacer efectiva en el territorio de España y en el territorio de un tercer estado. En el momento en el que uno entra a Guatemala, automáticamente, sin que en medie otra cosa, uno es ciudadano guatemalteco y le aplican las leyes del Estado de Guatemala. Y en el momento en el que uno abandona el territorio nacional, automáticamente uno vuelve a recuperar la ciudadanía española y le aplican nuevamente las leyes de España, ya sea dentro del territorio de España o en el territorio de un tercer estado. Pero no sé hasta dónde se ha visto afectado este tratado por todo este tipo de regulaciones nuevas. Sí, muy buen tema, embajador. Yo creo que como esto, digamos, es como la especie, digamos, en este momento de la estructura macro, ahí precisamente es donde, aprovechando contar con un acuerdo de asociación, que lo dijimos ayer, es de última generación, ¿ya? Yo creo que hay probabilidades no solo para mantener, sino que este sea una referencia por si hay, digamos, algunos otros connacionales nuestros en algunos otros países donde no haya un acuerdo, incluso superar, porque es cierto lo que decías, es decir, ahí hay, digamos, de alguna manera un instrumento legal que norma la estadía de nuestros connacionales en España, y hay algunas prebendas. Estas, entonces, en lugar de quitarlas con el acuerdo de asociación, lo que sirve es para fortalecerlas, ¿verdad? Incluso ver si podemos ahí aplicar precisamente la cláusula evolutiva que hablaba Rubén, ¿verdad? En donde no vamos a ir para atrás, ni siquiera es para revisar lo que tenemos, sino es para ir adelante. Sí, porque en realidad todas las enmiendas que se le han hecho al tratado, porque se le han hecho como unas 3 revisiones o 4 revisiones a lo largo de su historia, y cada vez ha sido para favorecer más a los guatemaltecos. Creo que en realidad es una cuestión de oportunidad, porque nosotros no tenemos muchos migrantes en Europa. No solo hablo de España, que me estoy refiriendo concretamente a este tratado, sino que en otras regiones de Europa no tenemos mucha gente. En el norte pueden haber algunos, en Noruega, que es mi experiencia, habrán unos entre guatemaltecos de origen e hijos de guatemaltecos nacidos ya en Noruega, suman 400 y centavos, pero los que son puros guatemaltecos eran como 128, una cosa por el estilo, que en su mayor parte son personas que se casaron con algún ciudadano noruego o noruega, o personas muy pocas que a raíz del conflicto armado se fueron para allá, ¿verdad? Pero o sea, exguerrilleros o gente así, pero son muy pocos realmente. Básicamente es una comunidad pequeña
pero es el caso en toda Europa, tenemos muy poca gente. No es el caso, digamos, de países sudamericanos, el caso de Perú, del Ecuador o la Argentina misma, que tienen abarrotada Italia, España, si no es el caso nuestro. Entonces creo que este sí, como tú decías, puede ser una buena oportunidad, no solo o sea, para mejorarse, pues, ¿verdad? Creo que estamos en tiempo, embajador, para... pero aquí hay una pregunta. ¿Usted quería preguntar? Yo, solo para no quedarme callado. No, efectivamente ese tratado de doble nacionalidad con España es súper favorable a Guatemala. Lo que hacen los españoles para que no se vuelva masiva la cosa es que lo que no dan tan fácilmente es la residencia. Porque efectivamente cuando un español fija su residencia en Guatemala tiene derecho a la nacionalidad guatemalteca y viceversa. Pero para que un guatemalteco España lo reconozca como residente le pone bastantes trabas. Sí, pues, pero digamos, si una empresa española contrata a un guatemalteco para trabajar allá y saca el permiso de trabajo, automáticamente es residente y puede optar por la nacionalidad. O sea, ese tratado efectivamente es muy favorable. Buenos días. Mi consulta va específicamente a lo que mencionaba el licenciado respecto a la cláusula evolutiva. Me llamó mucho la atención la incursión de una cláusula como tal en este acuerdo y lo que mencionaba respecto a que iba a funcionar de conformidad con las legislaciones nacionales de cada país y que es una puerta para el futuro para los países para plantear diferentes iniciativas, planes y proyectos. Mi consulta específica va dirigida, por ejemplo, si Guatemala tiene una iniciativa específica que desea incluir, si esta inclusión tendría que ser en consenso con los demás países centroamericanos o este acuerdo sería específicamente en esta cláusula para Guatemala, ¿cómo se aplicaría? Bueno, no hay, digamos, una expresión definida en ese punto específico, pero a la luz, digamos, de lo que hemos interpretado hasta ahora en las disposiciones iniciales y en el artículo aquel que hablamos al principio, el primer día, del consenso y del común acuerdo, y además porque todos estos acuerdos tienen una interpretación, digamos, genérica de puntos claves. Uno de ellos es, por ejemplo, cómo se manejan las diferentes vías, digamos, de comunicación y de solicitud a la otra parte. Mi opinión personal es que tendría que hacerse a nivel de la región, que una sola solicitud de un país que forma parte de la región, que es, digamos, la contraparte de la Unión Europea, me parece que no tendría una vía de acceso directo, sino tendría que ser algo, quizás si no, digamos, presentado directamente por el resto de los países de la región, que es la otra parte, tendría que ser algo en consenso. O sea que si Guatemala tiene interés en plantear y evocar, digamos, esta cláusula evolutiva, habría que preparar la estrategia y lograr el consenso con el resto de la región para poder hacer un planteamiento ya a la otra parte para poder desarrollar algo de lo que está previsto. O sea, no, digamos que no está excluida la posibilidad de que un solo país lo haga, pero como digo, la interpretación, digamos, en contexto del acuerdo es que todas estas gestiones tienen que hacerse siempre a nivel tanto de la Unión Europea, y poniendo un caso análogo, ¿verdad? Que un país, digamos Francia, quisiera solicitar algo de lo que está establecido, tendría que usar el mecanismo de la Unión para poder plantearle a la otra parte, que es la región, la respectiva solicitud. Entonces, digamos aquí como lo mismo, lo que dice el acuerdo, que las partes son iguales, ¿verdad? Que no hay diferencias, porque ser la Unión o la región, para efectos del acuerdo son exactamente iguales las partes. Entonces, esa, en mi opinión, sería la forma de proceder, pero no hay que desanimarse, ¿verdad? O sea, yo creo que habría que ponerle interés, trabajarlo y mover ahí los contactos allí de los embajadores y el embajador Esteves ahí a la cabeza, viendo cómo se avanza, ¿verdad? Muy bien.